Key Point 1, la vasta sala del trono resplandecía con un brillo metálico, iluminada por cristales que palpitaban con una luz azulada. El aire, ligeramente más denso de lo que Lyra estaba acostumbrada, olía a especias exóticas y a algo metálico, casi como el ozono después de una tormenta. Estaba de pie, erguida pero temblorosa, en el centro de la plataforma, sintiendo cientos de pares de ojos fijos en ella. Los guardias, altos y con exoesqueletos brillantes, parecían estatuas de plata a ambos lados del trono. Key Point 1, la princesa Lyra, de la Tierra, era el regalo. Un presente inusual, sin duda, pero ofrecido con la mejor de las intenciones. La Tierra, deseosa de sellar una alianza con el poderoso Imperio Sargonian, había presentado a Lyra como un símbolo de buena fe, un puente entre dos mundos radicalmente diferentes. El embajador terrícola, un hombre corpulento de voz resonante, había pronunciado un discurso elocuente sobre la belleza y la inteligencia de Lyra, omitiendo convenientemente un pequeño detalle, su aparente infertilidad. Key Point 1, se rumoreaba, aunque nunca se había confirmado oficialmente, que Lyra padecía una condición genética rara que hacía casi imposible la concepción. En la Tierra, esto no era un problema insuperable, existían tratamientos y opciones, pero el tiempo era un factor. Sin embargo, en el contexto de un matrimonio político con un rey alienígena cuya principal preocupación era asegurar un heredero para su vasto imperio, la infertilidad percibida de Lyra era una bomba de tiempo. Key Point 1, el rey Sartus, sentado en su trono de obsidiana, era una figura imponente. Su piel, de un tono azul oscuro, estaba cubierta de intrincados tatuajes plateados que brillaban levemente. Sus ojos, grandes y dorados, parecían penetrar a Lyra, analizando cada detalle de su ser. Su mandíbula era cuadrada y fuerte, y su expresión, indescifrable. Llevaba una armadura elaborada, adornada con gemas que pulsaban con energía. A su lado, su consejero principal, un ser delgado y astuto con antenas que se movían constantemente, susurraba algo en su oído. Key Point 1, Lyra intentó mantener la compostura, pero sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Sabía que su futuro, y quizás el futuro de la alianza entre la Tierra y Sargon, dependía de la impresión que causara en Sartus. Había estudiado la cultura sargoniana durante meses, memorizando sus costumbres, sus protocolos y sus tabúes. Sabía que la importancia de la línea de sangre era primordial para ellos, y la idea de ser considerada inútil por su incapacidad para tener hijos la aterraba. Key Point 1, respiró hondo, tratando de calmar los nervios que le revoloteaban en el estómago. Recordó las palabras de su madre antes de partir hacia Sargon: sé fuerte, Lyra. Representas a la Tierra. Muestra tu inteligencia, tu valentía y tu corazón. Incluso si las cosas se ponen difíciles, nunca olvides quién eres. Esas palabras resonaron en su mente, dándole un pequeño impulso de confianza. Key Point 1, Sartus finalmente habló, su voz resonando en la sala como el rugido de un trueno. Princesa Lyra de la Tierra, dijo, su tono neutro. Aceptamos su regalo como un gesto de buena voluntad. Esperamos que su presencia fortalezca la alianza entre nuestros mundos. Lyra hizo una reverencia, manteniendo la mirada baja. Es un honor, Su Majestad, respondió, su voz ligeramente temblorosa. Espero servir a su reino con lealtad y dedicación. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado y opresivo. El destino de Lyra, y quizás el de dos mundos, pendía de un hilo. Key Point 2, el silencio que siguió al intercambio de palabras entre Lyra y Sartus era palpable, cargado de tensión. Lyra podía sentir la mirada penetrante del rey sobre ella, escrutando cada detalle de su apariencia, buscando quizás alguna señal de debilidad o engaño. El consejero, cuyas antenas se agitaban frenéticamente, seguía susurrando en el oído de Sartus, sin duda expresando sus propias reservas sobre la idoneidad de Lyra como consorte real. Key Point 2, Sartus, a pesar de sus dudas, sopesaba cuidadosamente los beneficios de aceptar el regalo. La alianza con la Tierra era crucial. Los humanos, aunque relativamente nuevos en la escena galáctica, poseían una tecnología impresionante, especialmente en el campo de la energía y la defensa. Su ayuda sería invaluable para proteger el imperio sargonian de las amenazas que se cernían sobre sus fronteras.
Además, la tierra era un socio comercial prometedor, con una abundancia de recursos que Sargón necesitaba desesperadamente. Key Point 2. La cuestión de la fertilidad del Lira era, por supuesto, una preocupación importante. El linaje real de Sargón era sagrado, y asegurar un heredero fuerte era la principal responsabilidad del rey. Sin embargo, Sartus era un líder pragmático. Sabía que la guerra y la inestabilidad política eran amenazas mucho mayores para su reino que la falta de un heredero inmediato. Siempre podría encontrar una solución alternativa, pensó, si la necesidad surgiera. Key Point 2. Levantó una mano, silenciando a su consejero. Su voz, cuando volvió a hablar, era firme y autoritaria. Princesa Lira, dijo, entiendo que su pueblo la ha ofrecido en matrimonio para fortalecer la alianza entre nuestros mundos. Acepto esta oferta. Sin embargo, debe entender que mis responsabilidades como rey son primordiales. Espero que cumpla con sus deberes con diligencia y honor. Key Point 2. Lira sintió un alivio inmenso al escuchar las palabras de Sartus. Aunque no era una declaración de amor o afecto, era una aceptación. Tendría la oportunidad de demostrar su valía, de contribuir al bienestar de su nuevo hogar. Gracias, Su Majestad, respondió, inclinándose profundamente. No lo defraudaré. Key Point 2. Sartus asintió con la cabeza, su expresión aún indescifrable. Será escoltada a sus aposentos, dijo. Se le proporcionará todo lo que necesite. Mañana comenzaremos con sus deberes como miembro de la corte real. Un guardia se acercó y le indicó a Lira que lo siguiera. Ella lo siguió, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre su espalda. Key Point 2. Mientras caminaba por los pasillos laberínticos del palacio, Lira no podía evitar sentir una sensación de inquietud. Sabía que la aceptación de Sartus no era incondicional. Tendría que ganarse su respeto y su confianza, y superar las dudas sobre su fertilidad. La tarea que tenía por delante era desalentadora, pero estaba decidida a enfrentarla con valentía y determinación. La alianza entre la tierra y Sargón dependía de ello, y ella no iba a fallar. El peso del mundo, o mejor dicho, de dos mundos, descansaba sobre sus hombros. Y ella, una princesa aparentemente infértil, estaba lista para llevarlo. Punto clave 3. Los aposentos de Lira eran lujosos, sin duda. Las paredes estaban cubiertas de tapices intrincados que representaban escenas de la historia sargoniana, y los muebles, aunque extraños a sus ojos terrestres, estaban hechos de materiales preciosos. Tenía a su disposición sirvientes que atendían a todas sus necesidades, y se le proporcionaban alimentos y bebidas exóticas que nunca antes había probado. Sin embargo, a pesar de todo el lujo y la atención, Lira se sentía terriblemente sola. Punto clave 3. El palacio sargoniano era un laberinto de pasillos interminables y salas grandiosas, lleno de seres alienígenas con costumbres y comportamientos que le resultaban incomprensibles. Intentaba aprender su idioma, sus protocolos y sus tradiciones, pero se sentía como si estuviera nadando contra la corriente. La mayoría de los miembros de la corte la trataban con cortesía distante, pero pocos parecían dispuestos a acercarse a ella o a considerarla algo más que una simple pieza en un juego político. Punto clave 3. Echaba de menos su hogar en la tierra. Echaba de menos el sol cálido en su piel, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las risas de sus amigos. Echaba de menos la sencillez de su vida anterior, donde podía ser ella misma sin tener que preocuparse constantemente por las expectativas y las presiones de su nuevo rol. A veces, por la noche, se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, preguntándose si alguien en la tierra la estaba pensando. Punto clave 3. La barrera del idioma era particularmente frustrante. Aunque había estudiado sargoniano antes de su viaje, la conversación real era mucho más compleja de lo que había anticipado. A menudo se sentía perdida en las conversaciones, incapaz de expresar sus pensamientos y sentimientos con claridad. Los sirvientes, aunque amables, parecían incapaces de comprender su anhelo de conexión humana. Punto clave 3. Sartus, aunque cortés en sus interacciones, seguía siendo una figura distante e inescrutable. Rara vez la visitaba en sus aposentos, y cuando lo hacía, las conversaciones eran formales y breves.
Lyra sentía que él la veía como una herramienta política, no como una persona. Anhelaba una conexión genuina con él, pero no sabía cómo romper la barrera que lo separaba. Punto clave 3. Intentó encontrar consuelo en los libros y los registros del palacio, buscando información sobre la historia y la cultura sargoniana. Descubrió que el imperio sargonián tenía una historia rica y compleja, llena de guerras, conquistas y descubrimientos científicos. Se sintió fascinada por algunos de los inventos y tecnologías argonianas que superaban con creces cualquier cosa que la Tierra hubiera logrado. Punto clave 3. Sin embargo, incluso este interés no podía llenar el vacío en su corazón. Anhelaba la compañía de sus amigos y familiares, la familiaridad de su hogar, la sensación de pertenencia. Se sentía como una extraña en un mundo extraño, atrapada en una jaula dorada. La princesa alienígena, ofrecida como regalo, se sentía más sola que nunca. Punto clave 4. En una de sus exploraciones por la biblioteca del palacio, Lyra tropezó con una sección polvorienta y olvidada. Los estantes estaban llenos de manuscritos antiguos y pergaminos descoloridos, escritos en una forma arcaica de sargoniano que apenas podía descifrar. Sintió curiosidad y, con la ayuda de un anciano bibliotecario, comenzó a traducir algunos de los textos más legibles. Punto clave 4. Fue en uno de esos pergaminos que encontró una profecía sorprendente. La profecía, escrita hace siglos por un vidente sargoniano legendario, hablaba de una época de gran oscuridad que se avecinaba sobre el reino. La profecía predecía que solo un hijo de las estrellas, un descendiente de sangre terrícola, podría salvar a Sargón de la destrucción. Punto clave 4. Lyra quedó atónita. ¿Podría ser posible que su llegada a Sargón no fuera solo una coincidencia, sino parte de un plan cósmico? ¿Podría ser que su aparente infertilidad fuera en realidad una prueba, un obstáculo que debía superar para cumplir su destino? La idea era descabellada, pero no podía ignorar la fuerza de la profecía, ni la coincidencia de su llegada justo antes de la inminente oscuridad. Punto clave 4. Compartió su descubrimiento con el anciano bibliotecario, quien se mostró igualmente sorprendido. El bibliotecario le explicó que la profecía era considerada una leyenda por la mayoría, pero que algunos aún creían en su poder. Le advirtió a Lyra que fuera cautelosa al revelar esta información a otros, ya que podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Punto clave 4. Lyra, sin embargo, sintió que debía informar a Sartú sobre la profecía. Sabía que era un riesgo, pero sentía que era su deber. Después de todo, si la profecía era cierta, el destino de Sargón podría depender de ello. Buscó una audiencia con el rey y le contó todo lo que había descubierto. Punto clave 4. Sartus escuchó atentamente, su rostro inexpresivo. Cuando Lyra terminó, guardó silencio durante un largo rato, contemplando la información. Finalmente, habló, su voz grave y sombría. Las profecías son peligrosas, princesa, dijo. Pueden influir en las decisiones de la gente y llevar a acciones imprudentes. No puedo basar mi liderazgo en meras supersticiones. Punto clave 4. Lyra entendió su escepticismo, pero insistió. Su Majestad, dijo, no le pido que crea ciegamente en la profecía. Pero le pido que la considere. Si hay una posibilidad de que sea cierta, no podemos ignorarla. El destino de su reino podría estar en juego. Sartus la miró fijamente, sus ojos dorados penetrantes. Consideraré sus palabras, princesa, dijo finalmente. Pero no prometa nada. Lyra se inclinó y se retiró, sintiendo que había plantado una semilla de duda en la mente del rey. Ahora solo quedaba esperar y ver si germinaría. Punto clave 5. Aunque Sartus inicialmente descartó la profecía como una mera superstición, las palabras de Lyra resonaron en su mente. Observó a Lyra con más atención, notando su dedicación a aprender las costumbres argonianas, su curiosidad insaciable y su inteligencia aguda. Comenzó a verla no solo como un símbolo de la alianza con la Tierra, sino como una persona con sus propias ideas y perspectivas valiosas. Punto clave 5. Una de las cosas que más impresionó a Sartus fue la habilidad de Lyra para resolver problemas. Durante una crisis en el suministro de energía del palacio, Lyra sugirió una solución basada en principios de la física terrestre que los ingenieros argonianos habían pasado por alto.
Su idea funcionó, restaurando la energía del palacio y evitando un desastre mayor. Punto clave 5. Otro incidente que demostró la valentía de Lira ocurrió durante una visita a una de las provincias más remotas del imperio. Un grupo de rebeldes atacó la comitiva real, intentando asesinar a Sartus. Lira, sin dudarlo, se interpuso entre el rey y un atacante, usando sus conocimientos de combate terrestre para neutralizarlo. Su acción valiente salvó la vida de Sartus y le ganó su profundo respeto. Punto clave 5. Después de estos incidentes, Sartus comenzó a buscar la compañía de Lira con más frecuencia. La invitaba a cenar, le pedía su opinión sobre asuntos de Estado y pasaba horas conversando con ella sobre diversos temas. Descubrió que disfrutaba de su ingenio, su honestidad y su perspectiva única sobre el mundo. Punto clave 5. Lira, a su vez, comenzó a sentirse más cómoda en presencia de Sartus. Se dio cuenta de que, debajo de su exterior severo y distante, había un hombre justo y compasivo que se preocupaba profundamente por su pueblo. Comenzó a admirar su liderazgo, su sabiduría y su dedicación al imperio sargonian. Punto clave 5. El acercamiento entre Sartus y Lira no pasó desapercibido para la corte real. Algunos se alegraron de ver que la alianza con la tierra se estaba fortaleciendo, mientras que otros se mostraron celosos y suspicaces. El consejero de Sartus, en particular, veía con desconfianza la influencia creciente de Lira sobre el rey y tramaba formas de socavar su posición. Punto clave 5. A pesar de las intrigas de la corte, la relación entre Sartus y Lira continuó floreciendo. Comenzaron a pasar más tiempo juntos a solas, compartiendo confidencias y secretos. Se dieron cuenta de que sentían algo más que respeto y admiración el uno por el otro. Un vínculo de afecto, y quizás incluso de amor, estaba comenzando a formarse entre el rey alienígena y la princesa terrícola aparentemente infértil. Punto clave 6. La tranquilidad que Sartus y Lira habían comenzado a construir se hizo añicos una noche con un ataque repentino y brutal. Las alarmas resonaron por todo el palacio, despertando a todos de su sueño. Explosiones sacudieron los cimientos, y el aire se llenó de gritos y el zumbido de las armas. Punto clave 6. Los atacantes, soldados del reino rival de Silar, habían logrado infiltrarse en las defensas del palacio utilizando tecnología de camuflaje avanzada. Su objetivo no era la conquista territorial, sino el robo de la tecnología terrícola, en particular los generadores de energía y los sistemas de defensa que la Tierra había compartido con Sargón como parte de la alianza. Punto clave 6. Sartus, vestido con su armadura de batalla, dirigió la defensa del palacio, luchando con valentía contra los invasores. Sin embargo, los soldados de Silar eran numerosos y bien entrenados, y las defensas del palacio estaban superadas. La situación se volvía cada vez más desesperada. Punto clave 6. Lira, aunque no era una guerrera, se negó a quedarse de brazos cruzados. Utilizando sus conocimientos de ingeniería y su ingenio rápido, logró reactivar un antiguo sistema de defensa del palacio que había estado fuera de servicio durante siglos. El sistema, basado en campos de energía y torretas láser, infligió grandes pérdidas a los atacantes y les impidió avanzar. Punto clave 6. Mientras tanto, Sartus luchaba contra el líder de los atacantes, un guerrero silariano corpulento y despiadado. El combate fue feroz y prolongado, y ambos guerreros sufrieron heridas graves. Justo cuando parecía que Sartus estaba a punto de ser derrotado, Lira intervino, usando una granada de humo terrestre para cegar al atacante y darle a Sartus la oportunidad de asestar el golpe final. Punto clave 6. Con su líder derrotado, los soldados de Silar comenzaron a perder la moral y finalmente se retiraron, dejando atrás a sus muertos y heridos. El palacio había sido salvado, pero a un alto precio. Muchos soldados argonianos habían muerto, y gran parte del palacio había sido dañado. Punto clave 6. Tras el ataque, Sartus reunió a su consejo de guerra para evaluar la situación y planificar la respuesta. Estaba furioso por la traición de Silar y decidido a vengarse. Sin embargo, también reconoció la importancia de la tecnología terrícola en la defensa de su reino. Se dio cuenta de que la alianza con la Tierra era más crucial que nunca. Y, sobre todo, reconoció la valentía y la inteligencia de Lira, quien había demostrado ser mucho más que un simple regalo de la Tierra.
Ella era una verdadera defensora de Sargón, y se había ganado su respeto y su amor. Punto clave 7. La valentía y el ingenio que Lyra demostró durante el ataque no solo salvaron el palacio, sino que también cambiaron la percepción que Sartus y su pueblo tenían de ella. Ya no era vista como una simple pieza en un juego político o como una princesa infértil de un mundo lejano. Se había convertido en una heroína, una defensora de Sargón, una persona valiosa por sus propias habilidades y méritos. Punto clave 7. Sartus, en un gesto sin precedentes, otorgó a Lyra la Cruz de Valor Sargoniana, la más alta condecoración militar del imperio. En una ceremonia pública, alabó su valentía, su inteligencia y su dedicación a Sargón, declarándola una verdadera hija del imperio. La multitud vitoreó su nombre, reconociendo su contribución a la seguridad del reino. Punto clave 7. Pero el respeto de Lyra no se limitó a la corte real. La gente común, inspirada por su historia, comenzó a verla como un símbolo de esperanza y unidad. Le enviaban regalos, le pedían consejos y la invitaban a participar en eventos comunitarios. Lyra, agradecida por la aceptación, se esforzó por aprender más sobre la cultura sargoniana y por contribuir al bienestar de su nuevo hogar. Punto clave 7. Utilizó sus conocimientos de ingeniería para mejorar los sistemas de irrigación de las granjas, aumentando la producción de alimentos y aliviando la hambruna en las regiones más pobres. Compartió sus conocimientos médicos con los curanderos argonianos, ayudándolos a desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades comunes. Promovió la educación y la igualdad de género, inspirando a las mujeres argonianas a perseguir sus sueños y a romper las barreras sociales. Punto clave 7. Su popularidad creciente, sin embargo, no complació a todos. El consejero de Sartus, resentido por su influencia sobre el rey, continuó tramando formas de socavar su posición. Difundió rumores falsos sobre su origen y sus intenciones, intentando sembrar la discordia entre ella y el pueblo sargoniano. Punto clave 7. Pero Lyra, con el apoyo de Sartus y la lealtad de sus amigos, logró superar los obstáculos y mantenerse fiel a sus principios. Continuó sirviendo a Sargón con diligencia y honor, demostrando que la verdadera grandeza no reside en el linaje o el poder, sino en la bondad del corazón y la voluntad de hacer el bien. Punto clave 7. Lyra se había ganado el respeto de Sartus y su pueblo, no por ser una princesa, sino por ser ella misma, una mujer inteligente, valiente y compasiva que se preocupaba profundamente por el bienestar de los demás. Y, sin saberlo, estaba sentando las bases para un futuro aún más brillante, un futuro en el que su legado como hija de las estrellas sería recordado por generaciones venideras. Punto clave 8. La relación entre Lyra y Sartus se había transformado en algo mucho más profundo que el simple respeto o la admiración. Las conversaciones nocturnas, los paseos por los jardines del palacio, los momentos compartidos de risa y consuelo habían tejido un vínculo de amor entre ellos. Sartus, una vez distante y reservado, se había abierto a Lyra, revelando su vulnerabilidad y su pasión por su reino. Lyra, a su vez, había encontrado en Sartus un compañero, un confidente y un alma gemela. Punto clave 8. El amor entre ellos era un secreto a voces en el palacio. Los sirvientes murmuraban a sus espaldas, los cortesanos intercambiaban miradas significativas y el consejero del rey, furioso por la creciente influencia de Lyra, tramaba formas de destruir su relación. Pero Lyra y Sartus no se preocupaban por las habladurías. Estaban demasiado absortos en su amor para prestar atención a las intrigas de la corte. Punto clave 8. La única sombra en su felicidad era la preocupación por el heredero. La infertilidad de Lyra, que una vez había sido un mero rumor, se había convertido en una carga pesada sobre sus corazones. Sabían que el futuro del imperio sargonian dependía de la continuidad de la línea de sangre real, y temían que su amor no fuera suficiente para superar ese obstáculo. Punto clave 8. Sartus, atormentado por la preocupación, consultó a los mejores médicos y científicos del imperio, buscando una solución para la condición de Lyra. Pero todos le dieron la misma respuesta: la infertilidad de Lyra era incurable, debido a una incompatibilidad genética entre su ADN terrestre y el ADN sargoniano. Punto clave 8. Lyra, al ver el sufrimiento de Sartus, le sugirió que buscara otra consorte, una mujer sargoniana que pudiera darle un heredero. Pero Sartus se negó rotundamente.
Le dijo que su amor por ella era más importante que cualquier obligación política o dinástica. Le aseguró que encontrarían una solución juntos, que su amor los guiaría hacia un futuro feliz. Punto clave 8. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza del palacio, Sartus le confesó a Lira su mayor temor. Le dijo que temía perderla, que no podía imaginar su vida sin ella. Lira, conmovida por su confesión, lo abrazó con fuerza, prometiéndole que nunca lo abandonaría. Punto clave 8. En ese momento, bajo la luz de las estrellas, Lira y Sartus hicieron un juramento de amor eterno, un juramento de lealtad inquebrantable, un juramento de enfrentar juntos cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Un juramento que desafiaría las expectativas iniciales sobre su infertilidad y que cambiaría el destino del imperio sargonian para siempre. Punto clave 9. Lira, decidida a no rendirse ante la supuesta infertilidad, comenzó a investigar por su cuenta. Pasaba horas en los archivos médicos del palacio, revisando antiguos tratados y registros genéticos argonianos. Sabía que la tecnología del reino era mucho más avanzada que la de la Tierra, y confiaba en que debía haber una solución para su problema. Punto clave 9. Un día, mientras examinaba un antiguo documento sobre ingeniería genética, tropezó con una nota al pie escrita en una forma arcaica de sargoniano. Con la ayuda del anciano bibliotecario, logró traducir la nota, que revelaba un descubrimiento sorprendente: la supuesta infertilidad de ciertas especies intergalácticas no era en realidad una incapacidad para concebir, sino una incompatibilidad genética que podía superarse con una tecnología específica. Punto clave 9. La nota describía un procedimiento médico avanzado que utilizaba campos de energía para modificar el ADN de los gametos, permitiendo la fertilización entre especies genéticamente incompatibles. El procedimiento era complejo y arriesgado, pero la nota afirmaba que había tenido éxito en el pasado. Punto clave 9. Lira se emocionó al leer esta información. Había una esperanza después de todo. Compartió su descubrimiento con Sartus, quien se mostró inicialmente escéptico, pero luego, al ver la pasión y la convicción en los ojos de Lira, accedió a investigar más a fondo. Punto clave 9. Sartus consultó a los mejores científicos del reino, quienes confirmaron la existencia del procedimiento descrito en el antiguo documento. Sin embargo, le advirtieron que el procedimiento era extremadamente raro y que la tecnología necesaria para llevarlo a cabo había sido en gran parte olvidada. Punto clave 9. Decidido a ayudar a Lira, Sartus ordenó una búsqueda exhaustiva de los artefactos tecnológicos perdidos. Los ingenieros y científicos del reino trabajaron día y noche, revisando archivos antiguos y explorando ruinas abandonadas, con la esperanza de encontrar las piezas faltantes del rompecabezas. Punto clave 9. Finalmente, después de semanas de búsqueda incansable, lograron encontrar la tecnología necesaria: un antiguo dispositivo de resonancia genética que había estado oculto en las profundidades de una cámara secreta del palacio. El dispositivo estaba dañado y necesitaba ser reparado, pero los científicos argonianos, con la ayuda de Lira, lograron restaurarlo a su pleno funcionamiento. Punto clave 9. Lira y Sartus, conscientes de los riesgos, decidieron someterse al procedimiento. Sabían que si funcionaba, podrían tener un hijo, un heredero para el imperio sargonian, un símbolo de la unión entre la Tierra y Sargon. Pero también sabían que si fallaba, podrían perderse el uno al otro para siempre. A pesar del peligro, estaban dispuestos a arriesgarlo todo por su amor y por el futuro de su reino. Punto clave 10. El día del procedimiento llegó, cargado de tensión y esperanza. Lira y Sartus se prepararon mental y emocionalmente para lo que estaba por venir. Sabían que el destino de su amor, y quizás el destino del imperio sargonian, dependía del resultado de este momento crucial. Punto clave 10. El procedimiento fue largo y agotador. Lira sintió dolores intensos y experimentó sensaciones extrañas mientras los campos de energía alteraban su ADN. Sartus se mantuvo a su lado, sujetándole la mano y transmitiéndole su fuerza y su amor. Los científicos argonianos, dirigidos por el más anciano y sabio de su orden, supervisaron el procedimiento con atención meticulosa. Punto clave 10. Finalmente, después de horas de esfuerzo concentrado, el procedimiento llegó a su fin.
Los científicos examinaron los resultados con instrumentos avanzados y luego se volvieron hacia Lyra y Sartus con rostros radiantes. Habían tenido éxito. La incompatibilidad genética había sido superada. Lyra era ahora capaz de concebir un hijo con Sartus. Punto clave 10. La noticia de la exitosa superación de la infertilidad de Lyra se extendió como la pólvora por todo el palacio y por todo el reino. El pueblo sargoniano celebró con alegría y alivio. El futuro del imperio, que una vez había parecido incierto, ahora se vislumbraba brillante y prometedor. Punto clave 10. Lyra y Sartus se abrazaron con lágrimas en los ojos. Su amor había superado todas las barreras, desafiando las expectativas y las probabilidades. Ahora podían cumplir su sueño de formar una familia, de criar un hijo en un mundo de paz y prosperidad. Punto clave 10. Decidieron tener un hijo no solo por el deber de proporcionar un heredero al imperio, sino también por el deseo genuino de compartir su amor y su alegría con una nueva vida. Querían crear un futuro en el que la tolerancia, la comprensión y la colaboración entre especies fueran los valores fundamentales. Punto clave 10. Sabían que su hijo, fruto de la unión entre un mundo terrestre y un mundo alienígena, sería un símbolo de esperanza para toda la galaxia. Un símbolo de que incluso las diferencias más profundas podían superarse con el amor y la determinación. Un símbolo de que el futuro, sin importar cuán incierto pudiera parecer, siempre estaba lleno de posibilidades. Lyra y Sartus se comprometieron a amar y proteger a su hijo con todo su ser, guiándolo por el camino de la sabiduría y la compasión, para que pudiera convertirse en un líder justo y benevolente para el imperio sargonian. Punto clave 11. Después de meses de espera ansiosa, el día finalmente llegó. Lyra entró en trabajo de parto, y el palacio se llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. Sartus permaneció a su lado durante todo el proceso, ofreciéndole consuelo y apoyo. Los mejores médicos y parteras del imperio atendieron a Lyra, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran seguros y saludables. Punto clave 11. El parto fue largo y difícil, pero Lyra demostró una vez más su fuerza y su valentía. Con el aliento de Sartus y la ayuda de los médicos, finalmente dio a luz a un niño sano y fuerte. El bebé, una mezcla perfecta de rasgos terrestres y sargonianos, era un símbolo viviente de la unión entre los dos mundos. Punto clave 11. El niño tenía la piel ligeramente azulada de los sargonianos, pero también tenía el cabello castaño y los ojos verdes de Lyra. Su rostro era una combinación armoniosa de los rasgos faciales de sus padres, y su expresión transmitía una inteligencia y una curiosidad innatas. Punto clave 11. Sartus tomó al bebé en sus brazos y lo miró con amor y orgullo. Le dio el nombre de Kael, que significa guerrero de la luz en el idioma sargoniano. Kael era el heredero legítimo del imperio sargonian, el futuro rey que uniría a los dos mundos y guiaría a su pueblo hacia un futuro de paz y prosperidad. Punto clave 11. La noticia del nacimiento de Kael se extendió rápidamente por toda la galaxia. Los líderes de la Tierra y de otros mundos enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos a Sartus y Lyra. El nacimiento de Kael se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creían en la posibilidad de la armonía y la cooperación intergaláctica. Punto clave 11. La alianza entre la Tierra y Sargón se fortaleció aún más gracias al nacimiento de Kael. Los dos mundos intensificaron su colaboración en áreas como la ciencia, la tecnología, el comercio y la cultura. Intercambiaron conocimientos y recursos, trabajando juntos para resolver problemas globales y promover el bienestar de todas las especies. Punto clave 11. Kael creció rodeado de amor, sabiduría y compasión. Sus padres le enseñaron la importancia de la tolerancia, la justicia y la igualdad. Le inculcaron el valor del respeto por todas las formas de vida y el deber de proteger el planeta y sus recursos. Kael se convirtió en un joven inteligente, valiente y compasivo, listo para asumir su responsabilidad como futuro líder del imperio sargonian. Punto clave 12. Bajo el liderazgo de Sartus y Lyra, el imperio sargonian floreció como nunca antes. La alianza con la Tierra trajo consigo una era de prosperidad y avances tecnológicos sin precedentes. Los dos mundos trabajaron juntos para explorar nuevas fronteras, descubrir nuevos recursos y desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentaba la galaxia. Punto clave 12. Sartus,
guiado por la sabiduría y la compasión de Lira, se convirtió en un gobernante más justo y benevolente. Implementó reformas sociales y económicas que beneficiaron a todos los ciudadanos del imperio, independientemente de su origen o condición social. Promovió la educación, la sanidad y la igualdad de oportunidades, creando una sociedad más justa y equitativa. Punto clave 12. Lira, por su parte, se convirtió en una embajadora incansable de la paz y la comprensión intergaláctica. Viajó por toda la galaxia, visitando diferentes mundos y culturas, promoviendo el diálogo y la colaboración. Su carisma y su empatía le ganaron el respeto y el afecto de líderes y ciudadanos de todos los rincones del universo. Punto clave 12. Kael creció bajo la atenta mirada de sus padres, aprendiendo de su ejemplo y preparándose para asumir su futuro rol como líder del imperio. Se convirtió en un joven sabio, valiente y compasivo, con un profundo sentido de la responsabilidad y un fuerte deseo de servir a su pueblo. Punto clave 12. El consejero de Sartus, consumido por la envidia y el resentimiento, continuó tramando formas de socavar el liderazgo de Sartus y Lira. Intentó manipular a Kael, sembrando dudas y sospechas en su mente. Pero Kael, gracias a la educación que había recibido de sus padres, fue capaz de ver a través de las mentiras y las manipulaciones del consejero. Punto clave 12. Finalmente, el consejero fue desenmascarado y juzgado por sus crímenes. Sartus, con gran pesar, se vio obligado a condenarlo a exilio. El incidente sirvió como una lección para todos: el odio y la envidia pueden corromper incluso a las personas más poderosas, mientras que el amor y la comprensión son las claves para construir un futuro mejor. Punto clave 12. La historia de Sartus y Lira se convirtió en una leyenda, un cuento inspirador que se transmitió de generación en generación. Su legado demostró que el amor y la comprensión pueden superar cualquier barrera, incluso la genética y las expectativas sociales. Demostró que las diferencias entre mundos y culturas no son un obstáculo, sino una oportunidad para aprender, crecer y construir un futuro más brillante para todos. Y demostró que el verdadero poder reside en la bondad del corazón y en la voluntad de hacer el bien.